Bendiciones en Jesús el Cristo, amados hermanos. Bueno verles. Es un tiempo muy especial en que realmente Jesús el Cristo nos regala a cada uno de nosotros para que realmente podamos darle el culto en espíritu y en verdad. Solo a través de la fe, de creer que Jesús es el Cristo, entonces estamos los verdaderos adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sí? Damos gracias a Dios también porque se tuvo un tiempo de oración, tiempo de alabanza. ¿Y qué es lo importante realmente de este tiempo de oración, este tiempo de alabanza? Que se dan en esa dirección correcta, se dan con el Evangelio que Jesús es el Cristo. Tanto la oración como la alabanza, la prédica, ¿sí? Todo va en una sola dirección y todo tiene un solo propósito, y es de que creamos que Jesús es el Cristo. Solo a través de Jesús el Cristo, entonces, Dios está llenándose, recibiendo esta alabanza, está recibiendo, escuchando nuestras oraciones. Y solo a través de la fe de creer que Jesús es el Cristo, entonces el Espíritu Santo también está en nosotros, llenándonos de poder para que seamos testigos de Jesús el Cristo. Así que realmente es un privilegio el que nos regala Jesús el Cristo, el que nos regala nuestro Dios, de poder entonces estar viviendo esta fe única, creyendo que Jesús es el Cristo. De que podamos estar aferrados al pacto, creyendo que Jesús es el Cristo. Y claro, oramos a Dios porque tenemos realidades todos los días, pero ¿cuál es nuestra oración? De que la fe en creer que Jesús es el Cristo, entonces nunca nos falta. Vamos a orar, amados hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, Dios. Gracias, Padre, por este espacio que nos da, Señor, para podernos reunir, Señor. Gracias, Dios, porque lo hacemos con un solo propósito, Señor, de honrarte, de adorarte, de glorificarte, de exaltarte a ti, el único Dios merecedor de la honra y la gloria. Y todo, Señor, en la dirección trazada por ti, Señor. Solo a través de esa dirección, Señor, que tú ya diste, en el Evangelio, que es tu amadísimo Hijo Jesús el Cristo, Señor. Solo ahí, en Él, Señor, en Él, por Él y para Él, Señor, tu Padre recibes toda esta alabanza, toda esta oración, toda esta honra, toda esta gloria. Y solo en Jesús el Cristo nosotros, Señor, somos llenos más y más de ti, Señor, más y más de este Evangelio que hoy nos tiene vivos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Seguimos, Señor, viviendo en esa misericordia tuya, Señor, en este Evangelio que por misericordia tuya nos fue revelada, Señor. Fue por tu misericordia, Señor, porque tú tuviste misericordia de cada uno de nosotros y nos revelaste a tu Hijo Jesús el Cristo, para que pudiésemos salir, Señor, de esos tres problemas, Señor, que nos tenían separados de ti, Señor. El problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de estar separado de ti eternamente, Señor. Gracias, Padre, porque por tu misericordia, Señor, entonces Jesús, quien es el Cristo, que es la respuesta única para salir de estos tres problemas, nos fue revelado, Señor. Hoy nosotros lo creemos, Señor. Creemos en Él como tu amadísimo Hijo, Señor. Creemos en Él como el que cumplió con esa obra perfecta, Señor, a través de la cruz y la resurrección. Creemos en Él como el verdadero Rey que derrotó a Satanás, como el verdadero sacerdote que resolvió el problema del pecado de una vez eternamente y perfectamente. Y creemos en Él como el verdadero profeta, Señor, que nos ha reconciliado contigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque es a través de Jesús el Cristo, Señor, donde entonces fuimos trasladados de ese lugar de tinieblas, Señor. Fuimos sacados de ese lugar de tinieblas y llevados allí
al reino de tu amado Hijo Jesús, quien es el Cristo, Señor. Hoy oramos, Señor, clamamos para que esta fe de creer en Jesús como el Cristo nunca nos falte, Señor. Oramos y clamamos a ti, Señor, para seguir siendo llenos de este evangelio único, que Jesús es el Cristo, Señor. Oramos, Señor, para que el Espíritu Santo, Señor, llegue sobre cada uno de nosotros y realmente ese poder esté en nosotros para que nosotros podamos ser testigos de Jesús el Cristo, Señor, en todo lugar, Señor, en todo lugar donde estemos, que glorifiquemos, que exaltemos, que levantemos a tu Hijo Jesús el Cristo, Señor, porque esa es tu voluntad, Padre. Esa es tu única voluntad, que todo aquel que vea a tu Hijo Jesús y crea en Él como el Cristo, entonces sea salvo. Y la salvación es salir del pecado, es salir de Satanás, y es reconciliarse contigo, Señor, y ya tú lo has dado todo en Él, Señor. Oramos porque queremos cumplir con esa voluntad tuya, de levantar a Jesús el Cristo en todo lugar, Señor. Oramos porque anhelamos, Señor, continuar con el evangelismo de la Biblia y claramente, Señor, entonces cumplir el pacto de la evangelización mundial y, Padre, tener ese anhelo de verte venir en los días de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por esta iglesia en Caldas, Señor, este pequeño remanente, Padre, que sigue aferrado al pacto creyendo que Jesús es el Cristo, y que aunque realmente reconocemos que hay imperfecciones en nosotros, Señor, Padre, entonces creemos, Señor, que por esta fe tú nos vas a usar, Señor, y por esta fe de creer en Jesús como el Cristo, Señor. Oramos, Padre, para que seas tú, Señor, hablando a cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú, Señor, exhortándonos cada vez más a través de tu palabra. Que seas tú, Señor, cada vez redarguyéndonos cada vez más a través de tu palabra, Señor. Porque esta tu palabra, que es Jesús el Cristo, es viva y es eficaz, Señor. Segundo a segundo, Señor. Y nosotros la anhelamos segundo a segundo, Padre. Padre, ahora nos disponemos para escuchar tu voz, para seguir llenándonos de esta tu voz, de este tu evangelio, de esta tu palabra, que es Jesús el Cristo, Señor. Ahora, Padre, yo oro por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, reunidos, y por mí, Señor, para que nuestros ojos y nuestros oídos espirituales sean abiertos a tu palabra, Señor, y que todo aquello, Señor, que quiera impedir que tu voz llegue a nosotros, Señor, entonces, Padre, se caiga, Señor, que se vaya todo aquello que quiera impedir que tu voz entre a cada uno de nosotros, Señor, que no haya distracción, Señor, porque este es un momento tan especial, Señor, el que nos das, unos minutos, Señor, unas horas, Padre, pero que es tan poco, Señor, para que lo que tú has dado por nosotros, Señor, es tan poco lo que nosotros te damos, Señor, y oramos para que este tiempo, Señor, entonces realmente sea para glorificarte y para exaltarte y para seguir siendo llenos de ti, Señor. Ahora también oro por mí, Señor, para que pueda ser ese instrumento en tus manos, Señor, y que todo, Padre, lo que yo vaya a hablar, Señor, no sea mis fuerzas, no sea mi humanidad, Señor, sino que seas tú, Padre, solo tú, a través de tu santo y bendito Espíritu, Señor, hablando, Señor, primeramente a mí, pero también a todos los que estamos acá, que somos tu iglesia, Señor, que creemos que Jesús es el Cristo. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, mis amados, entonces después de este tiempo, como dije ahorita, de alabanza, este tiempo que también tuvimos de oración, vamos a disponernos para seguir llenándonos del Evangelio, que Jesús es el Cristo. Y claro, como lo hacemos constantemente, recordarnos a nosotros mismos en dónde está fundada nuestra fe. Fundada nuestra fe en el Evangelio de la Biblia, en el evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial. Y muchos dirán, ¿por qué se repite tanto esto? Porque es que realmente está en la vida. Y nosotros tenemos que estar escuchándonos a nosotros mismos para que entonces esto esté en nosotros creído cada vez más. Es que cuando hablamos del Evangelio de la Biblia no estamos hablando de un personaje más que hay en las Escrituras. No estamos hablando de un evangelista más que pueda estar en las Escrituras.
No estamos hablando de 4 evangelistas más que pueden estar en las Escrituras, ni estamos hablando entonces de que el evangelio es el milagro, es sanidad. No, cuando hablamos del evangelio estamos hablando de la única respuesta, solución que Dios dio al ser humano, que está separado de Dios por el pecado y por Satanás. Y cuando hablamos del evangelio hablamos de Dios mismo. Es que el evangelio es la palabra de Dios, es la buena nueva de salvación, es el poder de Dios para salvación, pero dice a todo aquel que cree. Cuando hablamos del evangelio estamos hablando entonces de esa respuesta que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Que claro que nosotros hoy decimos, sí, es que el evangelio es que Jesús es el Cristo, pero ¿hasta dónde yo lo estoy creyendo? ¿Hasta dónde yo creo que realmente este evangelio que es eterno entonces resolvió esos 3 problemas que yo tenía? ¿Hasta dónde yo estoy creyendo que Jesús el Cristo es la única solución que Dios dio a mi vida? ¿Sí? ¿Hasta dónde lo creo? ¿O hasta dónde entonces yo lo tengo como conocimiento? Por eso el evangelio, que Jesús es el Cristo, es eterno, ¿sí? Y nos fue dado por revelación. ¿Pero para qué? Para que entonces creamos. Por eso es que lo repetimos constantemente. El evangelio es que Jesús es el Cristo, porque es que la fe viene es por el oír. Yo tengo que estar oyendo constantemente el evangelio que Jesús es el Cristo. ¿Para qué? Para que mi fe crezca, para que no se me quede estancado. Es que si solamente lo escucho de vez en cuando, lo tengo como un conocimiento más, y entonces lo puedo recibir como el conocimiento y así mismo lo voy a transmitir. Pero cuando yo lo creo, entonces es que es la vida de Dios, es que el evangelio es Dios mismo, es la vida de Dios, ¿sí? Y esa vida viene a mí, y yo tengo que impartir esa vida, pero eso va a ocurrir cuando yo creo, ¿sí? Cuando creo que Jesús es el Cristo. Este es el evangelio de la Biblia, pero también el evangelismo de la Biblia es que entonces, como ya tengo esta fe, como yo creo que Jesús es el Cristo, entonces yo tengo que ir a dar esta respuesta, ¿sí? El evangelismo es dar la respuesta al ser humano que está separado de Dios por el pecado y por Satanás. El evangelismo no es ir a convencer a las personas, no es traer a un grupo de personas a que se congreguen con nosotros. Eso no es el evangelismo. El evangelismo no es ir a señalar a otras personas, ir a juzgar a otras personas. Eso no es el evangelismo. El evangelismo es buscar realmente los hijos de paz, la tierra buena, los preparados por Dios. ¿Y cómo se buscan? A través del evangelio que Jesús es el Cristo. Eso realmente entonces es el evangelismo. Y claramente entonces también cumplimos con el pacto de la evangelización mundial. La evangelización mundial, según Mateo 24:14, es que se predique este evangelio del reino, ¿sí? Es claro cuando dice, y será predicado este evangelio del reino. Por eso es necesario que yo crea. ¿Quién es el evangelio del reino? Para que yo lo pueda predicar. Porque si yo no conozco y no creo quién es el evangelio del reino, entonces estaré predicando algo que yo creo que es evangelio, pero que no es. Claramente ya lo sabemos, lo similar, pues no es lo verdadero. Si yo no conozco y no creo el evangelio de la Biblia, voy a dar algo que no es. Y no puedo llenar yo la tierra con lo que no es. No puedo cumplir la evangelización mundial con algo similar, ¿sí? Entonces es claro cuando aquí Jesús el Cristo está diciendo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Y qué dice? Para testimonio a las naciones. ¿Y qué más? Y entonces vendrá el fin. ¿Y quién es el fin? Entonces Jesús el Cristo, que es el principio, Él es el fin, el alfa y la omega, ¿sí? Vamos entonces también aquí a leer Hebreos 12:2. Hebreos 12:2, que también lo vemos constantemente y que es necesario que lo creamos, no lo apuntemos en el cuaderno para mirar allí así y hablamos de Hebreos 12:2 y cuáles eran los libros que vimos, los versículos. No, es para que realmente, como es el propósito de todas las escrituras, para que creamos que Jesús es el Cristo. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, en Cristo, el autor y el consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces es que realmente tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a poder ver más con claridad a través de este versículo al autor y al consumador de la fe. Tenemos que pedirle más a Dios que nos permita más de su gracia para que podamos creer realmente en el único que cumplió con la obra de Cristo, ¿sí? En Jesús, en Cristo, que lo podamos ver realmente como lo que Él es, que entendamos que toda la gloria es para Jesús en Cristo, que no es para el hombre, ¿sí? Que entendamos que si desviamos nuestra mirada, entonces nos vamos a perder, nos vamos a desviar. Que entendamos que el único que cumplió con la obra de Cristo de una vez eternamente y perfectamente es Jesús, ¿sí? Esto es lo que dice aquí el autor del libro de Hebreos. Es que la mirada puesta en Él, en Jesús en Cristo. ¿Por qué será que entonces el autor de este libro, inspirado por el Espíritu Santo, entonces nos direcciona hacia la cruz? ¿Sí? ¿Por qué será? ¿Por qué será que el apóstol Pablo dijo: es que temo que como esa serpiente con esa astucia engañó a Eva, entonces también nuestros sentidos puedan ser extraviados de la sincera fidelidad a Jesús el Cristo? Entonces es que el Espíritu Santo está mostrando claramente el riesgo que corremos cada uno de nosotros cuando nos desviamos, cuando miramos la realidad o cuando miramos algo que no es el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Cuando estamos viendo algo similar al Evangelio, que Jesús es el Cristo. Cuando escuchamos otras voces, cuando miramos a personas que aparentemente entonces nos están compartiendo del Evangelio, que Jesús es el Cristo, pero nos lo comparten con un conocimiento y no con la fe correcta, creyendo que Jesús es el Cristo. Entonces nuestra mirada empieza a desviarse hacia ellos y miramos al pastor, y miramos al apóstol, y miramos al profeta, al evangelista, al maestro, y o miramos al líder, ¿sí? O miramos la pareja, y así sucesivamente hasta que nuestra mirada empieza de un lado para otro. Pero aquí realmente, repito lo que dice el autor del libro de Hebreos: puestos los ojos en Jesús el Cristo. Solo Él es el que realmente entonces resolvió los tres problemas que nosotros teníamos: Satanás, pecado y la separación eterna de Dios. Solo Él, sí, cumplió con esa obra perfecta, lo hizo de una vez eternamente y perfectamente. Entonces nuestra mirada tiene que estar en Él, porque solo en Él lo tenemos todo. Lo demás no es importante para nosotros, no nos da la vida, ¿sí? La vida viene por creer que Jesús es el Cristo. Y vamos a mirar hoy, porque es importante que nosotros también definamos muy bien cómo está nuestra fe. Si es que realmente nosotros creemos que Jesús es el Cristo, o sabemos que Jesús es el Cristo. Y si creemos, entonces, ¿cómo estoy corriendo yo con esta fe? Y si sabemos, entonces, ¿cómo estoy corriendo yo con ese conocimiento? ¿Sí? Porque es que hay que hacer diferencia. O creo y lo vivo, o lo conozco y asimismo entonces lo estoy enseñando. La fe viene para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Eso no se vende, eso no lo da una denominación, la fe no la da un pastor. Sí, la fe entonces no es porque usted haga unas cosas o deje de hacer otras que la va a tener. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, y que Dios nos da ese don para que creamos. Pero para que creamos ¿en quién? ¿Sí? Para que creamos en su Hijo Jesús el Cristo, ¿sí?
nuestra fe viene es para que creamos en Jesús, en Cristo. Y repito, es de Dios. No es que se consiga así de fácil. Es que Dios nos la está dando. O sea, vuelvo al punto, somos privilegiados de que Dios realmente siga derramando de su misericordia, porque todos los días está derramando de su misericordia. Y el solo hecho de que ya hoy nosotros creamos que Jesús es el Cristo es por misericordia de Dios. Pero también que sigamos creyendo que Jesús es el Cristo es por misericordia de Dios. Y que la fe venga entonces para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo es por misericordia de Dios. Entonces somos privilegiados. Entonces, o sabemos o creemos. ¿Qué es saber? Entonces, el saber es un conocimiento que se adquiere mediante el estudio, ¿sí? Entonces, nosotros hoy, en 5 años, 6 años, 7 años para muchos y para otros 20 más, entonces podemos ver que para muchos el Evangelio que Jesús es de Cristo se le volvió conocimiento. Y claro que han corrido y han recorrido países y han enseñado entonces a través de un material el Evangelio que Jesús es el Cristo. Pero las Escrituras no se nos dan para que nosotros entonces conozcamos o sepamos, ¿sí? Se nos dan es para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Es que nadie es salvo por saber. Nadie se puede salvar por conocer. Nadie puede decir, no, es que yo sé que Jesús es el Cristo y por eso es salvo. Nadie puede decir, no, es que yo sé que Jesús es el Cristo y que es el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta y por eso es salvo. No, es que no es por el conocimiento. No es porque usted y yo lo sepamos. Es que cualquiera que dice el conocimiento se adquiere mediante el estudio. Es que a través de las cartillas o a través de unos seminarios o a través de unas conferencias se puede entonces dar a conocer el Evangelio que Jesús es el Cristo. Y claro, hay unas personas que están tomando nota y hay unas personas entonces que están corroborando que lo que estamos presentando entonces sí es bíblico y lo van a tener como un conocimiento más. Y entonces con este conocimiento van a ir a sus congregaciones y van a ir a una enseñanza más. Y entonces cuando se acaba esa enseñanza, esas 2 lecciones por un ejemplo, entonces piden, venga, ya hay otras lecciones más, hay otro material más para seguir enseñando, porque lo tomaron como una enseñanza que van a ir a compartir como enseñanza, ¿sí? Pero reitero, no es porque nosotros sepamos que Jesús es el Cristo que somos salvos. No es porque nosotros sepamos que Jesús es el Cristo entonces que se nos resolvieron los 3 problemas. Es por creer. Y el creer entonces es algo que, como lo dije ahorita, es por revelación de Dios. Es Dios el que realmente entonces nos va a revelar a su Hijo y nos va a dar ese don de fe para que creamos en su Hijo, Jesús, como el Cristo. ¿Sí? Esto es por revelación. Por eso, hoy, pidámosle a Dios que nos ayude a entender esto claramente. Que no tengamos el Evangelio, que Jesús es el Cristo, como un conocimiento más, sino como la fe, claramente para salir de Satanás, del pecado y para encontrarme con Dios, para vivir con Dios eternamente, que es lo único que realmente necesitamos. ¿Sí? Para que nosotros a través de la fe, de creer en Jesús como el Cristo, entonces podamos ser llenos de Dios, tener la vida de Dios. Porque cuando yo creo que Jesús es el Cristo, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Por eso la diferencia entre saber y creer. El que cree o los que creemos que Jesús es el Cristo, dice la palabra misma, que pasamos de muerte a vida. ¿Sí? Es que estamos muertos sin el Evangelio que Jesús es el Cristo, estamos muertos. Aunque nos movamos en este mundo, estamos muertos. Pero cuando llega este Evangelio a nuestra vida por revelación de Dios, entonces hay vida. Y cuando hay vida, ¿qué ocurre? Entonces imparto vida. Tiene que haber una transformación, ¿sí? Esto es la diferencia entre saber y creer. Es que los que creemos tenemos que demostrar qué es lo que tenemos dentro.
Es que yo creo que Jesús es el Cristo, pero hago lo que quiero, pero me muevo como quiero, ¿sí? Pero no glorifico a Dios, pero no honro a Dios, pero entonces lo dejo para lo último. Pero creo que Jesús es el Cristo. No estamos creyendo correctamente. Eso es un conocimiento. Y claro, por eso estamos delante de Dios, para que sea el Señor hoy hablando a nuestras vidas, para que sea Él el que corrija todo lo que tiene que corregir en nosotros. Es que es la palabra misma la que entonces me redarguye, me exhorta, me confronta. Es una palabra que es viva, es eficaz, es una espada de doble filo, que va a penetrar, ¿sí? No es que va a coger una parte nomás, va a penetrar hasta lo más profundo, ¿sí? Nos tiene que llenar, nos va a partir. Esta palabra nos va a partir en dos, nos tiene que partir. Y claramente entonces va a ocurrir lo que anhelamos. Es que anhelamos vivir eternamente con Dios, ¿o no? O solamente mientras estemos acá reunidos en un culto. No, es que anhelamos vivir eternamente con Dios. Y esto no es el repetir. Si yo lo anhelo, entonces tengo que vivirlo. Si yo digo, es que yo quiero que vengan mis días, pero no hago el evangelismo de la Biblia ni la evangelización mundial, entonces ¿será que anhelo que sean mis días o que sean los días de otros? Porque las escrituras nos muestran que cuando la iglesia primitiva era llena del poder del Espíritu Santo, ocurría inmediatamente el evangelismo en ellos, ocurría la evangelización en ellos. Y claro que cuando hablamos de evangelización mundial no estamos hablando inmediatamente de viajes. Entonces llegan los viajes, tengo que ir a otros lugares. Lo venimos mirando y hoy lo vamos a volver a mirar, que es el evangelismo de la Biblia, que ahorita lo vamos a ver. Pero es necesario entonces que yo tenga definido realmente cómo tengo el evangelio, que Jesús es el Cristo. O lo creo o lo conozco. Y también entender que esto es por revelación. En el libro de Mateo 16, capítulo 16 de Mateo, que nosotros hemos visto mucho. Mateo 16, versículo 17. Ya sabemos el contexto, ¿sí? Ya sabemos la pregunta que está haciendo Jesús el Cristo. Y también sabemos entonces la respuesta que Pedro está dando. Hasta ahí lo sabemos. Ahora, lo creemos. Creemos realmente que lo que Pedro dijo es lo que nosotros hoy necesitamos creer. Es que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Es que esa respuesta de que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, es la respuesta que yo tengo que creer. Tengo que creerla. Y claro que Jesús el Cristo aquí está gozoso y está diciendo entonces, bienaventurado eres, bienaventurados somos cada uno de nosotros, doblemente bendecidos. La gente pide bendición. Que Dios me bendiga con una casa, que Dios me bendiga con un carro, con un empleo. Y aquí está diciéndole Jesús de Cristo a Simón, a Pedro, bienaventurado eres. No hay mayor bendición que el evangelio, que Jesús es de Cristo, sea revelado a nuestras vidas, porque esta es la respuesta que Dios está dando a nosotros para que salgamos de esos tres problemas. Es que ahí no vale un carro, ahí no vale una casa, ahí no vale una finca, ahí no vale todo el dinero que usted puede acumular en sus años de vida, ahí no vale nada para que se llame bendición. La mayor bendición es que el evangelio, que Jesús es el Cristo, sea revelado en nosotros y creído. ¿Sí? Creído, porque solo a través de la fe, de creer en Jesús como el Cristo, entonces soy salvo. Y si soy salvo, ¿qué bendición quiere usted o más? ¿Qué bendición quiere usted? ¿Qué bendición quiero yo? Pero es que ya es salvo, pero qué rico, pero ¿qué hay más? ¿Qué hay más que esté por encima de la salvación? ¿Habrá algo por encima de la salvación? No hay nada. Y póngame lo que quieran en esta tierra y no hay nada. ¿Sí? Es que la revelación de que Jesús es el Cristo es el todo para nosotros. Es la mayor bendición.
Las mamás dicen, ay, qué bendición de hijo que tengo yo. O los papás, no, es que me toqué, yo soy muy bendecido con mis hijos. Soy muy bendecido con este hogar. Soy muy bendecido con este esposo o esposa. ¿Sí? Error. ¿Sí? Eso no es ninguna bendición. Hay que llamar las cosas como son. La única bendición es que creamos que Jesús es el Cristo, el reino de Dios y su justicia, que creamos que Jesús es el Cristo. Lo demás, dice la misma palabra, mismo Señor Jesús de Cristo, vendrá por añadidura, Mateo 6:33. Claro que si Dios le va a añadir a usted su esposo, o le va a añadir unos hijos, o le va a añadir entonces una empresa, una casa, un carro, una finca, no estamos diciendo que tú la deseche. Es que está por añadidura. Pero, ¿qué va a ocurrir con esa añadidura? Es que es añadida para que usted siga proclamando, ¿sí? Testificando, moviéndose en la fe de creer que Jesús es el Cristo. Es que si Dios le añade economía es para que se siga con el evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial. Son recursos para testificar de que Jesús es el Cristo. Es que si sus hijos, su esposa, todo su núcleo familiar tiene la fe de creer en Jesús como el Cristo, es para que avancen como familia, ¿sí? Testificando que Jesús es el Cristo. Ahí sí, entonces usted puede decir, es que la bendición de que Jesús es el Cristo está en mi familia y todos corremos con esta fe. Es que esta empresa es que es una... Aquí está la añadidura, y los empleados que tengo es que también están siendo llenos del evangelio que Jesús es el Cristo. Es que no son esclavos, no son asalariados, son consiervos juntamente con usted en su empresa y están haciendo la evangelización mundial. ¿Sí? Por eso es que es tan importante que vamos definiendo si yo creo o conozco. Miren lo que ocurre cuando yo creo. ¿Y qué ocurre cuando conozco? Entonces lo contrario, ¿sí? Lo contrario, usted tiene empleo, usted tiene empresas, y usted piensa en usted, y usted tiene plata y quiere más, y por ahí de vez en cuando les testifica a sus trabajadores, y no, es que son unas piedras, son unas rocas, es que no entienden, ¿sí? Porque es que el propósito suyo no es que ellos crean, sino que conozcan. Pero cuando se cree, entonces lo otro que acabo de decir, ¿sí? Entonces, el evangelio que Jesús es el Cristo aquí está por revelado. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios mismo, ¿sí? Revelándonos a su Hijo Jesús el Cristo. Todo es de Dios. Dios mismo, entonces, que está claramente mostrando los tres problemas del ser humano, también está entonces entregando la respuesta, solución en Jesús el Cristo, ¿sí? La respuesta viene de Dios, está en Jesús el Cristo es Dios, es el evangelio. Allí tenemos nosotros que creer, ¿sí? Mateo 11:27 también está diciendo Jesús el Cristo lo mismo, que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, privilegiados somos nosotros, como Pedro, bienaventurados. Bienaventurados, porque es que esta revelación vino del Padre para ustedes, para nosotros. Vino esta revelación del Padre. Bendecidos, amén. No hay otra bendición, ¿sí? Que eso quede claro, no hay otra bendición. Somos bienaventurados, porque esta revelación llegó a nosotros porque Dios así lo quiso, porque así le plació a Dios. Y Gálatas 1:12, entonces el apóstol Pablo también lo dice, esto no es por hombre realmente, es porque Jesús el Cristo se me reveló, dijo el apóstol Pablo, y es lo que pasa en cada uno de nosotros. Entonces la revelación viene a mí. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué es que viene esta fe? ¿Para qué es que viene esta revelación? Entonces, para que creamos. Esto es por medio de la fe. No podemos creer si no es por medio de la fe. Vamos al libro de Efesios. Ya hemos puesto mucho ese ejemplo también de que en quién es que tenemos que creer, ¿cierto?
Entonces tengo fe en mi esposo, tengo fe en mi esposa. No, es que la fe viene para que yo crea que Jesús es el Cristo. Y esto dice claramente Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Entonces, la revelación viene a mí para que por medio de la fe en Jesús el Cristo seamos salvos. ¿Sí? Dice claramente acá el apóstol Pablo, por gracia sois salvos. ¿Sí? Y somos salvos, dice claramente aquí, por medio de la fe. Y repito, ¿la fe en quién? La fe en Jesús, el Cristo. Y aclara, no es de nosotros. La fe no es de nosotros, la salvación no es de nosotros, ¿sí? Dice, es don de Dios, es regalo de Dios. Y el 9 es más enfático. No son nuestras obras las que nos van a hacer salvos, ¿sí? No son nuestras obras entonces las que nos dan esta fe. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque es que toda la gloria es para Dios, ¿sí? Dios entonces nos salvó a cada uno de nosotros por su gracia. ¿Y cuándo es que nos salvó por su gracia? Entonces, cuando creímos que Jesús es el Cristo. ¿Sí? ¿Qué más dice acá? Nosotros no tenemos ningún mérito. No hay mérito en nosotros en esto de la salvación. ¿Sí? Repite, es un regalo de Dios. ¿Sí? Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Porque también se ha entendido así, no, que me voy a salvar entonces porque quiero mucho a los animalitos, o porque entonces estoy haciendo obras en las calles, o porque entonces acompaño por ahí a las personas que veo muy desamparadas en las calles, ¿sí? Esas obras que se nos enseñaron que hay que hacer, que no estoy diciendo que no se deban de hacer, pero se pueden hacer, claro, pero no crean que porque se estén haciendo entonces es que ya estoy agradando a Dios, porque yo no voy a agradar a Dios si no es a través de la fe de creer en Jesús como el Cristo, y tampoco me voy a salvar si no es por la fe de creer en Jesús como el Cristo. Entonces no me salvo por las obras, no me salvo porque usted regale mucho, porque usted entonces reciba su sueldo y lo entregue todo y se quede hasta sin pasajes. No me salvo por eso. Son obras de nosotros que no valen para nada ante Dios, ¿sí? Entonces Dios nos está salvando y nos salvó. Dios nos rescató. ¿De qué? De Satanás, del pecado y de la separación de Dios. Una separación que si no se resuelve es una separación eterna con Dios. ¿Qué es una separación eterna? Es algo grave que no se va a solucionar si no se resuelve ya. Y que no la resuelve el ser humano, que la resolvió Dios a través de su Hijo Jesús el Cristo. Por eso reitero, vayámonos hoy conscientes de lo que estamos escuchando. No es que tanto sabemos, sino realmente hasta dónde estamos creyendo que Jesús es el Cristo. Entonces, esto se obtiene cuando se cree y no cuando se sabe. Ahora, vamos a ver algo claro acá y vamos a entenderlo, ¿sí? Que Dios nos ayude a entender. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a entender Dios? Que es Dios realmente el que nos salva, ¿sí? Que no es el pastor, no es el líder, no es la misión donde yo esté, no es la denominación o el equipo con el que esté trabajando, etc. No es ninguno del ser humano. Aquí el ser humano está fuera de la salvación. El hombre no puede salvarme a mí. El pastor no puede salvarme a mí. La misión no puede salvarme a mí. Porque es que eso se ve. Todavía ustedes salen afuera y se van a dar cuenta que hay mucha gente que dice, no, es que allí está ahí está la salvación. Vamos allí, es que ahí realmente el que esté aquí se va a salvar. Ahora con la evangelización mundial, no, el que esté en este equipo, que
estos son los que hemos creído. Los demás no. Los que no estén dentro de esta cobertura de este equipo no han creído, esos están muertos. ¿Sí? Ellos están separados de Dios, son malditos por Dios. No, no es así. No es así. La salvación, como bien vimos, viene por creer que Jesús es el Cristo. Y no es porque un hombre me señale a mí y me diga que usted está muerto, es que usted no tiene nada. No es por eso, porque es que el único que realmente conoce que hay dentro de mi corazón es Dios, que realmente está revelando a su Hijo Jesús el Cristo para que yo crea en Él y entonces sea salvo de Satanás, del pecado, y me encuentre con Él. ¿Sí? Entonces, pues le digo, cuando yo no creo, voy a tener esto como un conocimiento y me voy detrás de un pastor, me voy detrás de una denominación, me voy detrás de un grupo, un equipo, y ahí estoy, y aquí estamos los salvos. No, señores, no es así. No es porque usted y yo sepamos. Y entonces, si no está la fe en mí, escucho a las personas que hablan muy bonito, que tienen mucho de nuevo, que se mueven mucho por las escrituras, y claro, ahí caigo yo, porque los miré. ¿Sí? Y entonces repito lo que ellos dicen que tengo que repetir, ni hablo como ellos hablan, porque es que ellos sí tienen la fe. No es así. No es así. Es que si yo realmente creo que Jesús es el Cristo, soy salvo. Dice claramente aquí, ninguno de nosotros puede entonces jactarse. Es que no es por nosotros. Ahorita miramos en el libro de Hebreos 12:2 y lo miramos constantemente, es que Jesús es Cristo. ¿Sí? No es por obras para que ninguno entonces se vaya a gloriar. Ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Entonces nos jactamos de que somos salvos y repetimos constantemente, es que yo soy salvo y usted no. ¿Sí? Es que usted no habla lo que yo hablo, es que usted no se congrega donde yo me congrego, entonces usted no es salvo, pero yo sí soy salvo. ¿Sí? Por eso ninguno puede jactarse de la salvación, porque es un regalo de Dios. Tengo que entender eso y tengo que creerlo de esa manera. Desde ese punto de vista tengo que entonces estar firme allí. Si creo que Jesús es el Cristo, soy salvo. Si creo en Jesús como el Cristo, y entonces no me puedo jactar de ser salvo, porque es que como es un regalo de Dios, Dios me lo está dando. Entonces, claro, yo glorifico a Dios. Y por eso cuando yo no tengo claridad en esto, entonces yo glorifico al pastor y exalto al pastor, y es por el pastor. No son ellos, no somos nosotros, no somos acá esta iglesia en Caldas. Es realmente la obra del Cristo la que nos hace salvos a nosotros, y esta obra de Cristo la cumplió Jesús. Por eso es que nosotros profesamos y creemos que Jesús es el Cristo. Hay un texto en Lucas, miremos en Lucas, hay un texto que me gusta mucho, que realmente también habla de cómo puede estar nuestra fe, cómo es que nos presentamos delante de Dios. Nos presentamos creyendo que somos nosotros y que los demás no. ¿Sí? Miremos Lucas 18, del 9 al 14. Lo hemos también leído mucho. Dice acá, tiene como título la parábola del fariseo y el publicano. ¿Sí? Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Aquí va a hablar Jesús el Cristo, y a ellos les va a hablar esta parábola. ¿A quiénes? A los que entonces confiaban en ellos mismos como justos. ¿Sí? Decían, no, es que somos nosotros, solamente nosotros. ¿Y los demás? No, los demás no. Hay que menospreciarlos. A esos, entonces Jesús el Cristo les dijo: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ¿sí? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana,
doy diezmos de todo lo que gano. ¿Sí? Mas el publicano, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Sí? Sé propicio a mí, pecador. El 14 dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y claro, que cuando vemos estos versículos, entonces es que llega a nuestra vida, porque estamos hablando de la salvación por creer en Jesús como el Cristo. Estamos hablando de que no somos nosotros los que nos salvamos a nosotros mismos, ni podemos salvar a otros. Que no somos nosotros los que estamos puestos para señalar, ¿sí? Para menospreciar, para por debajear, ¿sí? Aquí no estamos nosotros para decirle al Señor: ay Señor, gracias porque yo tengo el Evangelio que Jesús es el Cristo y aquellos no. Gracias Señor porque es que yo estoy haciendo el evangelismo, estoy viajando y aquel no. Gracias Señor porque es que yo he ido a otros países y aquel no. ¿Sí? No estamos para eso. Nosotros estamos es para que realmente seamos como ese publicano que estamos diciendo: ay Señor, ten misericordia de mí, ¿sí? Sé propicio a mí, es que soy pecador, es que reconozco Señor cuál es mi condición, es que sigo reconociendo que es que dependo de ti, que no puedo soltarte a ti, que es que necesito este pacto todos los días, que es que tú eres la vida que yo necesito en mí todos los días, que aunque este evangelio que Jesús es el Cristo fue revelado en mi vida, es que yo necesito que siga estando revelado en mí, que lo necesito diariamente, que es más importante que cualquier alimento que yo necesite para estar aquí, ¿sí? Pero reconozco, Señor, es que sé propicio a mí, porque es que soy pecador, Señor, porque aunque el pecado que realmente que me tenía separado eternamente de Dios quedó resuelto por Jesús el Cristo, entonces también reconozco que es que sigo fallando, que es que me sigo equivocando, que aunque esté firme creyendo que Jesús es el Cristo, es que me sigo equivocando, y reconozco, Señor, que es que solo tú eres perfecto, que solo tú, Señor, estás por encima de todo, que solo tú, Señor, estás trazando esa dirección, que yo te necesito todos los días de mi vida, es que no soy yo. Y mire lo que dice el Señor, es que realmente el que nos justifica es Jesús el Cristo. Cuando yo reconozco que es a través de Dios que viene esa respuesta a mi vida, y que esa respuesta ya fue dada, y es Jesús el Cristo, es que es Él el que me justifica. Dice la palabra aquí que realmente entonces descendió a su casa justificado. Nosotros somos justificados por Jesús el Cristo, ¿sí? Es en Él. Toda la gloria va a ser para Él. Y por eso dice aquí, como termina diciendo: cualquiera que se enaltece será humillado. Es que nosotros necesitamos ser, como dijo Juan el Bautista, es necesario que nosotros menguemos y que crezca ¿quién? El único merecedor de honra y gloria, de toda la honra, de toda la gloria, que es Jesús el Cristo, ¿sí? Que reconozcamos, claro, que el Señor Jesús el Cristo nos puede usar, y de hecho lo está haciendo, y queremos que nos use más, y de hecho sabemos que lo va a hacer porque esa es nuestra fe, pero que a mayor entonces forma de como Él nos use, entonces más abajo nosotros, porque no somos nosotros. Que a través de las hermanas, a través del hermano, a través de esta iglesia, Dios pueda ser glorificado en muchas partes a través de Jesús el Cristo. No es la iglesia, no son las hermanas, no son los hermanos, no soy yo, es Jesús el Cristo el que tiene que ser glorificado, ¿sí? Al que hay que levantar es el Cristo, y nosotros
por debajo, entender que somos simples vasijas de barro, que Dios ha puesto en nosotros por misericordia este tesoro, ¿sí? Grande, el Evangelio que Jesús es el Cristo. Esto es realmente entonces lo que tenemos que creer, ¿sí? Que esa salvación viene por Dios, que es necesario que yo la crea. Esto es el Evangelio, ¿sí? Entendamos que no se trata de nosotros, no somos nosotros. Es necesario tener muy definido varias cosas aquí. ¿Quién es el Evangelio? Esto hay que definirlo hoy. Yo sé que nosotros lo vemos diariamente, pero definámoslo hoy a través de lo que Dios está dando a nosotros hoy. Vayámonos hoy realmente confrontados. Es que definamos quién es el Evangelio. ¿Por qué es que yo necesito este Evangelio? ¿Qué tengo que hacer con el Evangelio? ¿Y hasta cuándo necesito yo el Evangelio? Entendiendo y creyendo que el Evangelio es que Jesús es el Cristo. Entonces, rápidamente, el Evangelio es que Jesús es el Cristo. Lo dije ahorita y lo repito. El Evangelio que Jesús es el Cristo es el poder de Dios para salvación. Pero no al que repite, no al que conoce, no al que sabe, sino que dice a todo aquel que cree. Lo pueden ver en el libro de Romanos 1:16. A todo aquel que cree, este Evangelio que Jesús es el Cristo es el poder de Dios para salvación. Vuelve y aparece, es que es de Dios, ¿sí? Aquí yo no veo a ningún hombre aquí anunciado por Dios. No, es que es por X persona, es por este pastor. No, por Jesús el Cristo, por la fe en Él, porque Jesús el Cristo es Dios. Es el poder de Dios para salvación. Y ya sabemos que el Evangelio es Jesús el Cristo, y que el que fue a la cruz y murió fue Jesús, que cumplió con la obra de Cristo, y que a través de esta obra de Cristo entonces es que ahora sí soy salvo. El poder de Dios entonces manifestado en Jesús el Cristo, ¿para qué? Para que nosotros creamos en Él y salgamos de Satanás, del pecado, y nos encontremos con Dios. El Evangelio es eterno, Apocalipsis 14:6, lo pueden leer. Entonces, este Evangelio que es eterno, vuelvo y reitero, para que creamos, viene como la respuesta única para resolver el estado del ser humano. ¿Cuál es el estado del ser humano? Está separado de Dios por el pecado y por Satanás. Dicen muchos, pero ustedes repiten mucho eso. Pero es que realmente ese es el problema del ser humano. Porque yo he escuchado a muchas personas que han entonces recibido ya la información de que Jesús es el Cristo, y hablo de información porque no han recibido la fe. Y entonces dicen, sí, es que los tres problemas que tiene el ser humano es Satanás, el pecado y la separación. Pero cuando usted habla con ellos, están hablando, no, es que qué problema el que tengo, hermano. Es que qué problema el que tengo en la casa. Es que qué problema que tengo financiero. Es que qué problema con esta enfermedad. Y entonces, ¿cuántos problemas es que tiene el ser humano? ¿Por qué usted sigue añadiendo otros problemas? Es que porque realmente no ha creído que los tres problemas únicos del ser humano se llaman Satanás, pecado y estar separado de Dios eternamente, ¿sí? Y que para esos tres problemas ya Dios dio la respuesta, solución única, y es el Mesías, el Cristo, el ungido por Dios, ¿sí? Ungido con tres oficios. Y el hombre tiene tres problemas, el Mesías, el Cristo, viene con tres oficios. ¿Cuáles son esos tres oficios? Para los tres problemas del ser humano. Entonces lo vemos como el verdadero rey. ¿Para qué viene el verdadero rey? Para derrotar entonces el verdadero enemigo del ser humano, que se llama Satanás, ¿sí? Para eso viene entonces el Mesías, el Cristo, como verdadero rey, a derrotar a ese enemigo número uno de la humanidad. El enemigo no es el que usted tiene en su casa, que usted dice, es que estoy lleno de enemigos. No, el enemigo es uno, es espiritual, se llama Satanás. Y el Mesías, el Cristo, como verdadero rey, ya lo derrotó. Si lo creemos. Si no lo creemos, entonces ya es otra cosa. Se quedó con el conocimiento. Entonces viene también como el verdadero sacerdote para resolver ¿qué? El problema del pecado, ¿sí? El problema del pecado está resuelto a través de la sangre preciosa de Jesús el Cristo, de la sangre pura, limpia, sin mancha, que me lavó, que me limpió, ¿sí?
No fue que medio me tapó, no, me limpió. Ese pecado fue limpio, si lo creo. Si no, entonces ahí se sigue. Y también viene como el verdadero profeta. ¿Qué hizo el verdadero profeta? Entonces me llevó al Padre. ¿Sí? Solo Él, que es el camino, la verdad y la vida, entonces me lleva al Padre. Si lo creo, entonces eso está resuelto. El problema de Satanás, del pecado y la separación eterna de Dios está resuelta en Jesús el Cristo. Este es el Evangelio. Juan 19:30, Jesús el Cristo dijo, consumado es. ¿Qué consumó? ¿Qué consumó Jesús el Cristo? El problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de estar separados eternamente de Dios. ¿Sí? No le quedó faltando nada. Es que él dijo, consumado es. O fue que dijo, consumado es esto, pero me falta aquello. No, consumado, terminado, hecho está. A lo que realmente Jesús el Cristo vino, lo cumplió. ¿Sí? Lo cumplió. Esos tres problemas están solucionados. ¿Para quiénes? Como dice entonces Romanos 1:16, para todo aquel que cree. Ahí está el poder de Dios, en Jesús el Cristo, en el que lo consumó todo. Ahí está el poder de Dios. Ahí quedó resuelto los tres problemas que nosotros teníamos. Si lo creemos, entonces hay vida. Si lo conocemos y lo sabemos, entonces están muertos. Siguen estando separados de Dios, siguen estando en el pecado y siguen estando en el gobierno de Satanás. Por conocer, repito, esto no se resuelve. Es por creer que Jesús es el Cristo. Entonces, este evangelio, que Jesús es el Cristo, viene a mi vida para que yo lo crea, no para que lo sepa. ¿Estamos claros? Para que creamos, no para que sepamos. ¿Qué es lo que vemos hoy? Entonces muchos lo saben, y muchos se mueven, y muchos así lo enseñan, y muchos así lo predican, pero no lo creen. Reitero la pregunta, entonces, ¿será que con esto hay salvación? ¿Será que con esto yo puedo salvar a otros con saberlo? ¿Será que si lo conozco y lo predico, entonces estoy dando vida? Si lo conozco y lo enseño, entonces estoy dando vida. No, es solo cuando yo lo creo. Si lo creo, lo predico, y la predicación, la palabra misma, va entonces a ir en la dirección exacta. Es la vida que está en el predicador, es la vida que está en el expositor, es el evangelio que Jesús es el Cristo la que se va a transmitir a este equipo, a este grupo de personas que están escuchando la voz de Dios. Sí, porque es la voz de Dios la que está siendo anunciada. Es el evangelio que Jesús es el Cristo el que está siendo anunciado. ¿Qué va a ocurrir? Vida. Si no hay la fe, no va a ocurrir vida. Como dije ahorita, entonces, el conocimiento, el profesor con sus alumnos, que se van a graduar en algo, pero sin la fe de creer en Jesús como el Cristo, no ocurre absolutamente nada. No hay salvación. Por el conocimiento en cuanto a lo que estamos recibiendo, sin la fe de creer en Jesús como el Cristo, no hay salvación. ¿Sí? Si yo lo que tengo es un conocimiento, no hay salvación. Necesitamos es creer que Jesús es el Cristo. Y aquí quiero ser claro, conocimiento en cuanto a lo que recibo. ¿Sí? Es que yo sé, ese es el conocimiento en cuanto yo sé. No es el conocimiento acerca del Hijo de Dios. No hablo de ese conocimiento, hablo del conocimiento de saber. No, si ya lo sé. Si yo estoy pensando que por saberlo estoy salvo, muy equivocados. ¿Sí? Totalmente equivocados. Y entonces, reitero, por saber yo no paso de muerte a vida. Por saber yo no dejo de ser de Satanás. Por saber yo no dejo de estar en el pecado. Y por saber, entonces yo no dejo de estar separado de Dios. ¿Sí? Miren la diferencia. Por saber y no creer, es que hoy en día la iglesia, que se llama iglesia, se ha vuelto idólatra. Miremos Jeremías 2. Jeremías 2, versículo 5.
Dice, así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. ¿Sí? En la Nueva Traducción Viviente dice así, este mismo versículo. Esto dice el Señor, qué mal encontraron en mí sus antepasados que los llevó a alejarse tanto de mi lado. Rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. Ahí está la respuesta. Es que como no tengo la fe de creer en Él como el Cristo, sino que tengo el conocimiento de que ya yo lo sé, entonces aquí está la respuesta. ¿Cuál es la maldad? ¿Sí? Porque es que ellos se han alejado de mí. ¿Por qué se aleja el pueblo de mí? ¿Por qué? Porque tiene un conocimiento, como dice también el profeta Oseas, es que el pueblo de Dios está entonces cayendo. ¿Por qué? Porque le faltó ¿qué? Pero ahí sí hay conocimiento en el Hijo de Dios. Se quedó solamente con saber muchas cosas. Yo sé las leyes, ¿sí? Ya las sé, entonces voy a tratar de cumplirlas. Pero no es así, es por creer. Aquí realmente ellos se han ido porque no han creído en Jesús como el Cristo, no han creído a la palabra de Dios. Sus antepasados, juntamente con ustedes, se alejaron de mí, ¿sí? Realmente me han dejado, se han ido tras otros ídolos, tras otros dioses. Ellos mismos han creado ídolos. Y dice acá, rinden culto a ídolos que son inútiles. ¿Y qué ocurre? Que ellos mismos se vuelven inútiles. ¿Y qué es el ídolo? No creamos que solamente es esa imagen de acera, ese yeso. Es que el ídolo lo estamos nosotros formando cada día. Formamos el ídolo, volvemos al pastor un ídolo, volvemos a la denominación un ídolo, volvemos a los hijos ídolos, volvemos a la esposa una ídolo, ¿sí? O el esposo un ídolo. Volvemos al patrón ídolo, volvemos al dinero ídolo. Ídolos por toda parte. ¿Y qué es lo que dice? Que por estar tras esos ídolos inútiles, entonces los que están tras esos ídolos inútiles se volvieron inútiles. ¿Sí? No sirven para nada. Inútil. ¿Sí? No es útil. No se puede usar. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. ¿Pero por qué? Porque realmente no se cree. Es que cuando yo no creo que Jesús es el Cristo, entonces me sirve cualquier carro, cualquier bus, cualquier dirección, ¿sí? La religión. Aquí predican que Jesús es el Cristo, aquí está el aviso, Jesús es el Cristo, voy para allá. Pero dentro y la alabanza es diferente, pero dentro y la oración es diferente, pero dentro y la predicación es como que sí, como que no, entonces no es lo mismo. Es que no es porque yo lo sepa, es porque yo realmente tengo que creer que Jesús es el Cristo. Es que no hay otro evangelio, dijo el apóstol Pablo. Nadie puede cambiar lo que ya Dios entregó. La respuesta única es que Jesús es el Cristo. Este es el evangelio único, no le puede añadir. Entonces la alabanza también tiene que estar ya totalmente transformada para nosotros. No podemos seguir cantando cualquier cosa simplemente porque es que esto es cristiano. Y allí también sos cristiano, entonces no vamos a hacer diferencia entre el uno y el otro. No. Entonces así es que fácilmente me quedo con el saber. Yo sé que Jesús es el Cristo, pero voy allí. Hoy no puedo ir allí, voy a ir a esa que me queda más cerquita y Jesús es el Cristo. No es porque repitamos que Jesús es el Cristo. ¿Sí ven? Que entonces fácilmente ídolos. Volvemos ídolos a otras personas que son inútiles. Y nosotros nos volvemos inútiles como ellos por estar detrás de ellos. Es que lo que dan no es vida. Entonces, me dan muerte, inútil. Yo no sirvo para nada si realmente no tengo la vida de Dios. Es que estoy muerto. Y es que un muerto puede dar vida. No. Un muerto no puede dar vida. Un muerto no puede hacer nada por él. ¿Sí? Entonces no es porque sepamos. Es porque realmente nosotros creamos. Ahora, ¿por qué necesito el evangelio que Jesús es el Cristo? Vuelvo al mismo punto, por los tres problemas del ser humano.
¿sí? Porque es que tengo que entender yo. Después de que entiendo, yo tengo que creer. Cuando nosotros vamos donde un médico, vamos porque tenemos alguna molestia, algún malestar. Después de que el médico me explica qué tengo, estoy entendiendo, ahora me dice, usted tiene que tomarse estos medicamentos para que salga de. Yo tengo que creer que lo que me está diciendo ese medicamento me va a servir para salir de. Ahora, yo entiendo que tengo 3 problemas, que son Satanás, pecado y separación. Yo entiendo que Dios está dando la respuesta a esos 3 problemas. ¿Qué sigue? Que yo crea que realmente esos 3 problemas que tengo son muy graves y que si no se resuelven me muero eternamente separado de Dios, pero que Dios dio una respuesta, que es el Mesías, el Cristo, y que si yo la creo, pues salgo de esos 3 problemas. ¿Sí ve la diferencia? Entonces yo necesito este evangelio, que Jesús es el Cristo, para salir de estos 3 problemas, pero también para hacer el evangelismo de la Biblia, que les dije al inicio, que vamos a mirar también el evangelismo de la Biblia. Miremos acá, Mateo 10. El evangelismo de la Biblia entonces no es algo que se esté dando como una enseñanza más. Vamos a ver usted cómo lo hace, hermano, cómo lo hace usted, hermana. Muéstreme, por favor, para yo también añadirlo allí a mi congregación. No es así. Jesús el Cristo entonces dijo cómo se tenía que hacer el evangelismo de la Biblia. Entendiendo que el evangelio de Jesús el Cristo, él mismo enseñó cómo se tenía que hacer el evangelismo. Miremos Mateo 10, 7. No son estrategias del hombre. Jesús el Cristo así lo puso. Y así se tiene que hacer. ¿Qué dijo él? Yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Clara ese versículo. No más. Vamos a ir a hacer evangelismo. Ahí está. Predicar. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, ¿quién es? Jesús el Cristo. ¿Sí? Marcos 1:15 también allí lo dice. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué más dice? Arrepentidos y creer en el evangelio. ¿Sí? Ahí está clarísimo. Esto es lo que tenemos que hacer en el campo. ¿Sí? No vamos entonces a criticar, no vamos a coger un bafle, a señalar, a gritar, se van a morir porque están en idolatrías, ¿sí? Porque están viviendo en adulterio, fornicación. No, el Señor no dijo eso. Mire la forma como hay que ir. Cuando lo hacemos realmente a través del evangelio, que Jesús es el Cristo, entonces el evangelismo va a ser también natural en nosotros. Y la obra la va a hacer Dios mismo. Los preparados de Dios van a reaccionar, porque es que no podemos ir a una casa a tocar la puerta y decirle a una persona, usted es un hijo del diablo, usted se va a morir, está perdido, usted si no cree que Jesús es el Cristo se murió, se perdió, y es como que me abran la puerta, darle un golpe en la cara y enseguida le digo, vengo a compartir el evangelio que Jesús es el Cristo, me va a echar, ¿sí? No me va a recibir. Es que es en esta dirección. Predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Los dignos van a empezar a reaccionar. El reino de los cielos. Si hay un digno va a preguntar, venga, ¿qué quiere decir con el reino de los cielos? ¿A qué se refiere con el reino de los cielos? Y claro, ahí entra el evangelio que Jesús es el Cristo. Inmediatamente los 3 problemas del ser humano y la respuesta que Dios ya dio para eso, ¿sí? Para esos 3 problemas. Esa es la dirección. En el mismo Mateo, versículo 9. Mire lo que dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos para hacer el evangelismo. Esto es, no pensemos que para hacer el evangelismo entonces hay que salir llenos de plata, ¿sí? Hay que salir llenos de platica, que no nos vaya a faltar nada en carretera, que no nos vaya a faltar nada en el lugar para donde vayamos. Aquí está diciendo claramente Jesús el Cristo, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, porque eso no es necesario. Eso no lo necesitamos. ¿Qué es lo que se necesita para hacer el evangelismo de la Biblia? El evangelio, que Jesús es el Cristo. No se necesita más nada. Cualquiera puede salir con plata, sus mejores carros, sus mejores motos, lleno de comida, pero sin la fe de creer en Jesús como el Cristo, ¿qué va a dar? ¿Cuál evangelismo va a hacer? ¿Sí? Entonces miren que hay una dirección. No es la misión. No, salió la misión X con su pendón y sus tratados hablando de que vaya y se congregue allí.
que es que necesita congregarse aquí para que salga de él. No, eso no es. No lleven nada de eso. Solo se necesita es el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Mateo 10:14, Nueva Traducción Viviente, dice: si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Mire, no hay necesidad tampoco de salir a tratarlos mal. Aquí hay algo claro. Sacúdase el polvo, es que no quieren, no, qué pereza. A mí no me hable de eso, no me interesa. ¿Sí? Yo no creo. Listo, nos vamos. Nos sacudimos el polvo. Porque realmente allá estuvimos y no quisieron. No hay nada que hacer. ¿Sí? Y ahora, dice aquí en el predicar. El evangelismo, cuando se va a predicar, ¿qué dice Mateo 17? Predicar diciendo, ¿qué vamos a predicar? Un solo mensaje. ¿Qué vamos a predicar? Un solo evangelio. ¿Qué vamos a predicar? Una sola respuesta, solución. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es el único mensaje? ¿Y cuál es la única solución? Que Jesús es el Cristo. ¿Quién hizo eso? Entonces, miren, nada, ustedes tomen nota. Hechos 12:36, el apóstol Pedro, ¿qué testificó? Que Jesús es el Cristo. Un solo mensaje. Hechos 5:42, la iglesia primitiva de los apóstoles, un solo mensaje, un solo evangelio, que Jesús es el Cristo. Hechos 9:22, ¿sí? El apóstol Pablo, aquí Saulo de Tarso. Hechos 17:2-3 y Hechos 18:5, ahí sí el apóstol Pablo. Todos estos estamos viéndolos con un solo mensaje, una sola predicación, una sola enseñanza, que Jesús es el Cristo. Hechos 18:26, Priscila de Aquila, ¿sí? El evangelio, que Jesús es el Cristo. Y Apolos, Hechos 18:28, un solo mensaje, una sola enseñanza, una sola predicación, una sola respuesta, solución, y es que Jesús es el Cristo. ¿Qué más vemos acá? Entonces, como es un solo evangelio, es una sola respuesta y es un solo testimonio, ¿dónde se va a dar? En todo lugar, ¿sí? Y a toda hora. ¿Esto qué quiere decir? En todos los campos. Nosotros hemos estado escuchando esto a través de Dios muchos días aquí ya. ¿Qué es esto? Que como yo creo que Jesús es el Cristo, que yo creo en el evangelio, que Jesús es el Cristo, yo hago el evangelismo de la Biblia todos los días. ¿Dónde lo voy a hacer? En el campo. ¿Cuál campo? Es que en el lugar donde usted vive es el campo. El barrio donde usted vive es el campo. Donde usted se emplea es el campo. Donde usted estudia es el campo. ¿Sí? Donde Dios nos permita estar a nosotros es el campo que Dios está entregando para que hagamos el evangelismo de la Biblia. Por eso vuelvo al inicio. Cuando yo conozco, entonces no ocurre el evangelismo. Pero cuando creo, ocurre el evangelismo. Es que lo creo, entonces tiene que ocurrir el evangelismo. Es que yo creo que esa es la respuesta, solución que Dios dio a mi vida y que la necesita el campo donde yo estoy. Entonces tiene que ocurrir el evangelismo allí, naturalmente. No es porque me mande, no, es que naturalmente va a ocurrir, porque lo creo. Cuando lo sé, entonces no ocurre nada. ¿Sí? No va a ocurrir nada. Lucas 12:8. Miremos Lucas 12:8. Los que creemos. ¿Qué dice acá? Lucas 12:8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Entonces el evangelismo, con el evangelio que Jesús es el Cristo, la confesión de que Jesús es el Cristo, dice, ¿delante de quién? Delante de los hombres. Eso es delante de todo lo que yo tenga alrededor mío. Tengo que confesarlo.
No es confesarlo con mi boca solamente, sí, Jesús es el Cristo, no, creyendo. Es que estoy haciendo el evangelismo, estoy a la vez buscando la tierra buena, estoy dando el testimonio, estoy dando la predicación, estoy dando la enseñanza y estoy mirando quién realmente está siendo entonces tocado por Dios, quién es el que está recibiendo, quién es el merecedor de este evangelio, quién es. Lo estoy haciendo cuando estoy solamente por enseñar, entonces ni los miro. Simplemente estoy hablando ahí y me da lo mismo que aquel se duerma, que aquel se caiga, que aquel mire el reloj, que aquel se pare y se vaya, me da lo mismo. Pero cuando realmente yo lo creo, entonces estoy pendiente, porque lo que estoy buscando es esa reacción, que haya la vida inmediatamente en la persona. Porque el evangelismo es eso, es dar la respuesta de que Jesús es el Cristo, pero también es encontrar a esa persona, y cuando lo encuentro hay que hacerle un discípulo. No discípulo de la misión, no discípulo de la denominación, discípulo de Jesús el Cristo. ¿Para qué? Para que entonces ocurra también en él el evangelismo de la Biblia. Entonces dice acá, no es que estemos gritando por gritar, no estamos repitiendo por repetir, es que se tiene que dar la confesión de que Jesús es el Cristo diariamente. Lucas 12:8 que acabo de leer. Y solo así se puede cumplir con el evangelismo de la Biblia en la dirección trazada por Jesús el Cristo. Mateo 13:23, ya vamos ahí terminando. Mateo 13:23, estamos viendo el evangelismo de la Biblia. Mateo 13:23, ¿qué dice? Entonces hemos visto la parábola del sembrador, estamos buscando entonces la tierra buena. ¿Qué dice acá? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Vamos a ver aquí lo que está ocurriendo, ¿sí? Por eso repito, hay que creer que Jesús es el Cristo, el Evangelio, para que ocurra el evangelismo. Cuando ocurre el evangelismo en mí, voy a hacer entonces ese evangelismo. Y voy a mirar lo que está diciendo acá, la palabra de Dios. Dice que la tierra buena, ¿qué ocurre con la tierra buena? Dice que oye, entiende, da frutos. ¿Qué es lo que está escuchando? ¿Sí? ¿Qué es lo que está oyendo? Por eso tan importante hacer el evangelismo como Jesucristo lo enseñó. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a oír? ¿Sí? Es que va a escuchar esa respuesta, solución, el evangelio que Jesús es el Cristo. Se va a escuchar que es que ese tiempo ya se cumplió y que el reino de los cielos se ha acercado y que por ende tiene que arrepentirse y creer al evangelio. Va a escuchar entonces que es que el evangelio es que Jesús es el Cristo. Lo está escuchando y va a entender que solo a través de la fe en Jesús como el Cristo va a salir de Satanás, pecado y de la separación con Dios. Lo va a entender, ¿sí? Lo va a creer. ¿Y qué va a ocurrir? Va a dar fruto. ¿Qué es el fruto? Va a ocurrir el evangelismo y la evangelización mundial. ¿Sí ven? Que es que es necesario entonces que yo crea bien al evangelio que Jesús es el Cristo. Por eso reitero, cuando yo lo creo y simplemente lo sé como un conocimiento más, no ocurre esto. Entonces la tierra buena oye, entiende y da frutos. Mateo 13:33 dice acá, vamos a mirar Mateo 13:33, evangelismo de la Biblia que Jesús es el Cristo. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Vamos a ver el evangelismo acá, ¿sí? Acá. Entonces dice, solo con una pequeña porción de levadura, dice acá que se impregnó toda la masa. Y ahorita vimos, para ver el evangelismo, que el que oye, cree, entonces también va a actuar. Este está oyendo poquito, no necesitó de mucho, no necesitó de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años. No, estoy en el proceso, voy en el proceso, ahí estoy yendo a escuchar. No, dice acá, es que un poquito, un preparado de Dios, un poquito, la respuesta. Va a escuchar que Jesús es el Cristo preciso, es que recibió, ¿sí? Se llenó.
Y con ese poquito dice entonces que es que lo cree. Es que los 3 problemas que yo tengo es esto: Satanás, pecado y separación. Y la respuesta, solución es que yo crea que Jesús es el Cristo. Lo creo. Y como lo creo, actúa. ¿Qué dice? Llenó. ¿Sí? Es que fue lleno del Evangelio que Jesús es el Cristo y que deudó. O sea, cumplió. No se quedó quieto. Actuó inmediatamente. El evangelismo de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Todo lo enseñó así Jesús el Cristo, por eso hay que hacerlo de esta manera. Mateo 13:44, el tesoro escondido. Dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Nótese aquí esta parte. ¿Sí? Hay un tesoro escondido, no lo conocemos. El misterio oculto desde tiempos eternos, el Evangelio que Jesús es el Cristo, que entonces según Romanos 16:25 se nos manifestó. ¿Sí? Se nos manifestó a nosotros, pero estaba escondido, era un misterio oculto. Ahora el Evangelio que Jesús es el Cristo se nos manifestó a cada uno de nosotros ahora. Y los que creemos en ese Evangelio que Jesús es el Cristo, ¿qué dice acá? Dice que es que deja todo, ¿sí? Hasta aquí llego, hasta aquí llegaron mis metas, hasta aquí llegaron mis sueños, hasta aquí llegaron mis propósitos para este año, porque es que lo que estoy recibiendo es la vida, lo que estoy recibiendo es la respuesta de Dios a mi vida y a los demás. Ya no voy a vivir para mí, ahora voy a vivir para Jesús el Cristo. Esa es la cosa, eso es lo diferente, ¿sí? Ahora es que realmente este tesoro escondido, ahora ya lo encontré, ahora dice acá que vendió todo. O sea, es que hay que soltar todo. Cuando viene el Evangelio que Jesús es el Cristo, todo se tiene que soltar. Porque lo que estamos recibiendo está por encima de todos. ¿Sí? Aquí todos sobramos. Estamos recibiendo la vida, todos, por eso repito, los sueños, las metas. Ay, voy a ver crecer a mis hijos. ¿Cuándo será que triunfan? Para yo verlos. Qué rico para estar en sus grados. Voy a trabajar para que entonces se pueda graduar mi hijo o mi hija y pueda cumplir con sus sueños. No, cuando llega el Evangelio que Jesús es el Cristo, eso muere. No estamos diciendo entonces que no ayudemos a nuestros hijos con eso, sino que es que ya eso no pasa a estar en primer lugar. Ya mis metas, mis sueños, todo eso se va al piso, porque es que ahora lo que yo necesito es el Evangelio, de la vida que me fue entregada. Reitero, creo o sé que Jesús es el Cristo. Si lo creo, entonces no podemos vivir más para nosotros. Cuando yo creo que Jesús es el Cristo, es que ya el mundo no me gobierna. Las corrientes de este mundo no me gobiernan. Mi familia no me puede gobernar. ¿Sí? Mi empresa no puede estar entonces dominándome. Muchas cosas que tengo no me pueden dominar. Porque es que por encima de eso está el Cristo, está el Evangelio, el tesoro. Hay un precio mayor. Entonces, ¿hay algo mayor que este tesoro? Muéstreme. Un hijo entonces me puede dar salvación. Mi madre me puede dar salvación. Mi esposa me puede dar salvación. Mi empresa, mi dinero me puede dar salvación. Nadie. ¿Sí? Todo eso va a desaparecer. Pero nosotros damos la vida por esos. Damos la vida por ellos. Damos la vida por lo que va a desaparecer. Porque no hemos creído que el tesoro más grande ya Dios lo entregó. Y es a su Hijo Jesús el Cristo. Y nos desvivimos por lo que no es. Entonces, el evangelismo es realmente entender, pero creer que el evangelio que Jesús el Cristo me dio lo es todo. Ya lo encontré. Ahora, vamos a mirar el evangelismo también así a través de esta parábola. Es que si encontramos realmente una persona, si encontramos uno, es que también hay que dar la vida por ese. Es que yo lo encontré, ahora sigue. Realmente ahora voy a darlo todo por él. Voy a dar todo mi tiempo por él. Voy a dar todo mi dinero por él. ¿Sí? Porque es que ya detecté, ya veo que sí está realmente interesado.
ahora yo doy todo por él, ¿para qué? ¿Para que él dé por mí? No, para que él ahorita dé por otros y se mueva en su campo. ¿Sí? Ahí está entonces este tesoro escondido. Para mí, que me fue revelado, y para otro que entonces también le va a ser revelado. Por eso hay que trazar el evangelio correctamente. Y Mateo 13, 45, 46, la perla. Sí, buscar la perla. ¿Qué dice acá? También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Hallando una buena perla, vendió todo lo que tenía. Volvemos al mismo punto y ahorita, ¿sí? Morimos a nosotros mismos. Ya, no necesitamos más. No hay por qué movernos más. No hay metas para cumplir más. Ya todo realmente fue entregado en el Cristo. ¿Sí? Entonces la perla es el Hijo de paz. Hay que dar la vida por ese Hijo de paz. Hay que dar el Evangelio, porque la vida es el Evangelio que Jesús es de Cristo. Dar la vida no es que entonces, no, cómo corro, cómo camino, mire el sol que me chupé, mire el aguacero que me chupé, mire los zapatitos cómo los acabé, caminé tantos kilómetros para venir donde usted. No, eso no es la vida. Eso no, esos son los sacrificios que usted está haciendo ahí y los quiere sacar a relucir. No, la vida es el Evangelio que Jesús es de Cristo. Cuando usted realmente encuentra entonces esa perla preciosa de la vida, del Evangelio que Jesús es de Cristo. Porque es lo único que necesita la persona. Es lo único que yo necesito. Por eso oramos a Dios para que siempre nos esté dando más de su Evangelio, que Jesús es de Cristo, porque es que no necesitamos más que esto, más que esa vida. ¿Sí? Y entonces, ahora sí, cumplir la evangelización mundial. Hechos 1:8, que dice que entonces cuando venga el Espíritu Santo vamos a ser testigos de Jesús en Cristo. De Jesús en Cristo. ¿En dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. O sea, el mundo entero. Aquí vuelve y aparece Mateo 24:14. Ahorita lo leímos. Ahora ustedes lo pueden anotar. ¿Qué más dice acá? Que realmente esto va a ocurrir en nuestra generación si lo creemos. Si lo sabemos, no. No va a ocurrir, pero si lo creemos, sí. Va a ser en nuestra generación. Mateo 24:34. Y Mateo 24, 40 al 44. Vamos a leer eso. Mateo 24, del 40 al 44. Dice así: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quién será el tomado? ¿Y quién será el dejado? ¿Sí? El tomado, el que cree que Jesús es el Cristo. El dejado, es que yo sé que Jesús es el Cristo, ese se queda. ¿Sí? Es por creer que Jesús es el Cristo, no es por saber. Es por creer que Jesús es el Cristo, no es por repetir, no es porque enseñe, no es porque predique, es por creer. Dice claramente acá. Entonces uno será tomado. El 41 dice: dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Cuál será la tomada? Volvemos al punto. La que cree. La que cree. Entonces será tomada. El 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Ese velad pues es ¿para quién? Para los que creemos que Jesús es el Cristo. Para los que saben que Jesús es el Cristo, no hay por qué velar. No, Él vendrá, como dice por allá. También creo que es el apóstol Pedro. Pero ¿cuánto hace que están diciendo ustedes que ya viene el Señor y nada? ¿Sí? Eso sabe. Pero los que creemos, entonces es que hay que velar, porque no sabemos en qué momento, pero es que Él dijo que volvía. Él dijo que iba al Padre y venía. ¿Sí? Entonces nosotros lo creemos, está diciendo el Señor: velen. ¿Sí? Estén con los ojos abiertos, no se duerman, no se dejen desviar la mirada, estén entonces aferrados al pacto. Porque es que vuelvo en breve. Versículo 43, pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Sí ven? Aparece la palabra velar, o sea, es que solo se va a estar con los ojos abiertos y los ojos puestos en Jesús en Cristo si se cree.
¿sí? Si creemos que Jesús es el Cristo. Y el versículo 44 dice: por tanto también vosotros estad preparados. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre, que ya sabemos que es Jesús el Cristo, vendrá. ¿A qué horas? A la hora que no pensáis. Por eso lo importante de estar velando es que no sabemos. Pero de que vuelve, vuelve. Y de que es en nuestros días, si lo creemos, es en nuestros días. ¿Sí? Pero dice, velad. Y esta fe es el único evangelio que realmente nosotros tenemos que defender. La fe en creer que Jesús es el Cristo. Esta fe en el único evangelio que Jesús es el Cristo lo necesito yo para siempre. ¿Sí? Para siempre. No es los domingos, no es los miércoles, no es cuando me está pasando alguna dificultad. La fe de creer en Jesús como el Cristo, en este único evangelio, en esta única respuesta de Dios para mi vida, la necesito diario, segundo a segundo. Mateo 24:13 dice claramente, con este versículo termino. Mateo 24:13 dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere en ¿qué? En la fe de creer en Jesús como el Cristo. Ya realmente la salvación vino a nosotros cuando creemos que Jesús es el Cristo. Pero no es simplemente por repetir, es que hay que creer, ¿sí? Hay que perseverar diariamente. Y realmente en este perseverar, creyendo, entonces está la salvación. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado, Dios. Gracias, Dios, por hablar de nuevo a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque necesitamos, Señor, estar firmes, creyendo que Jesús es el Cristo, Señor. Realmente el Evangelio, que Jesús es el Cristo, es la única respuesta, solución que has dado al ser humano. Y Padre, ha llegado para que nosotros así lo creamos. No ha llegado para que nosotros lo sepamos, Señor. Es necesario que nosotros, Señor, nos examinemos uno a uno y realmente delante de ti y miremos si estamos creyendo en tu Hijo Jesús como el Cristo o solamente lo tenemos como un saber, como un conocimiento más que yo puedo enseñar. Padre, si realmente nosotros está la fe de creer en Jesús como el Cristo, oramos para que cada vez, Señor, podamos estar anhelando más de ella, Señor. Para que cada vez podamos estar anhelando más de este único evangelio que Jesús es el Cristo. Oramos, Padre, porque es que así lo creemos, que es la única respuesta, solución para nuestras vidas, Señor, y que no es simplemente por un día, sino que es de segundo a segundo, Señor. Que así como el pez requiere del agua para tener vida, nosotros como tu iglesia, como tus hijos, requerimos de este evangelio único que Jesús es el Cristo para tener la vida tuya, Señor, para tenerte a ti, amado Dios. Y si en nosotros, Señor, está el saber, entonces, Padre, oramos para que también, Señor, esto sea transformado, porque no es por el conocer o por el que yo sepa que me salvo, Señor, o que puedo salir de Satanás o del pecado, Señor. No es por la doctrina, no es por la misión, Señor, es porque creamos que Jesús es el Cristo. Así, Padre, que si estamos todavía con ciertas dudas, Padre, y no sabemos realmente qué es lo que hay dentro de nosotros, hoy oramos, Señor, para que seas tú realmente teniendo más misericordia de nosotros y hablando a nuestros corazones y revelándonos más de esta única respuesta, solución, y que ocurra, Señor, la vida en cada uno de nosotros y que podamos impartir esa vida, Señor, que realmente ya no paremos, que realmente ya no detengamos, Dios, que entendamos que hay un compromiso, una obligación delante de ti, porque es obligación delante de ti, Señor. Nos has dado a tu Hijo Jesús el Cristo como respuesta, solución al ser humano, y no podemos ser, Señor, negligentes con esto. No podemos, Señor, esconder esta respuesta, solución. No podemos seguir mostrándonos a nosotros mismos, Señor, sino que tenemos que mostrar a tu Hijo Jesús el Cristo. Oramos, Dios, para que ocurra en nosotros, Señor, con la fe de creer en Jesús como el Cristo, pueda ocurrir el evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial.
Oramos, Señor, para que en nosotros esté la fe, el anhelo de verte venir en nuestros días, Señor, para que estemos, como dice tu palabra, Señor, velando, Dios, para que estemos preparados, Señor, porque aunque no sabemos ni el día ni la hora del pronto retorno de Jesús en Cristo, sí creemos, Señor, que será en nuestros días y que será en el momento en que se cumpla con la evangelización mundial, y esto será a través del Evangelio de la Biblia, que Jesús es en Cristo, y a través del evangelismo de la Biblia. Señor, recibe el honor, la honra y la gloria, porque solo tú te la mereces. Solo tu Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que es en Cristo. Amén y amén.